Tenga listo el tinto, que ya vienen los huevos revueltos y cocinados en el teflón de Carolina Corcho, la ministra de Salud que cuenta con el absoluto respaldo del presidente Petro, hasta ahora. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Es viernes 31 de marzo. La reforma a la salud, tal y como la propone el gobierno, está agonizando. Ya no tiene los votos suficientes para pasar en las comisiones séptimas si los partidos de la U, conservador y liberal, se mantienen con lo que dijeron sus jefes, de que se van con una ponencia alterna. Buena parte de la molestia de los partidos viene de que, dicen, es muy difícil trabajar con el equipo de la ministra de Salud, Carolina Corcho. Pero ni la falta de votos ni los roces en las reuniones harán que el gobierno dé por ahora su brazo a torcer. Esto tiene que ver en muy buena medida por el carácter de la ministra, quien lleva toda su vida librando batallas, y esta, la de cambiar radicalmente el sistema, es la última de ellas. Ese teflón que tiene con el presidente permite entender por qué Corcho ha sido una inamovible en el gabinete. Juan Manuel Flores cubre al gobierno Petro y con él hablaremos de las batallas de la ministra. Bienvenido de vuelta. Hola Tati, aquí en pie de lucha. Primero fue el Partido Liberal, luego la U, luego los Godos y hasta los Verdes. Todos se han bajado de la reforma a la salud tal y como la tiene escrita la ministra Carolina Corcho. ¿Qué hace de ella que sea tan parada, tan terca, tan radical con sus ideas en esta reforma? Bueno, tiene que ver con que esas ideas que defienden esta reforma, como acabar con la CPS tal como funcionan actualmente, han sido la causa a la que ha dedicado los últimos 10, 12 años de su vida. Ella es una médica psiquiatra, es paisa, lleva más o menos unos 20 años en Bogotá y lleva la última década oponiéndose al sistema de salud tal y como existe ahora, señalando sus carencias, exigiendo en la calle algunos cambios, y ahora llega al poder para materializar esos cambios, que eso es algo que hemos visto en muchos miembros del gabinete, como Gloria Inés Ramírez, la ministra de Trabajo, la protagonista de las otras reformas, digamos, que están ahorita en la opinión pública. Pero la diferencia con Corcho, lo que la hace particular, es que durante toda su vida se ha constituido en esta sucesión de batallas políticas, y esta es su última batalla. Entonces su personalidad entera tiene este estilo confrontacional, y eso la diferencia de ministros también con convicciones muy firmes, como la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, con su sindicalismo y bueno, toda su historial. Y esa diferencia del sindicalismo con el activismo que tiene la ministra Corcho, ¿cómo se ve en la realidad? Digamos que un sindicalista es alguien que sale de una reunión con un acuerdo debajo del brazo, como lo hizo Gloria Inés Ramírez durante toda su vida y como lo hizo, digamos, de hecho, en la negociación de algunas de las reformas, sí, textos al menos. Y un activista es alguien que sale de una reunión pensando en la próxima marcha o el próximo plantón que va a hacer. Corcho es del segundo tipo. Por ejemplo, está el caso de la ley estatutaria en salud. Corcho se opuso muy fuertemente desde la Federación Médica Colombiana a que se hiciera esta ley estatutaria en el gobierno Santos, cuando era ministro Alejandro Gaviria, que ha sido su gran rival. Sí. Y se opuso durante todo el proceso, digamos, de confección de la reforma. Decía que limitaba los derechos de los ciudadanos, y está el registro, digamos, en redes sociales de esa oposición muy fuerte que hizo. Es un tema táctico, no de convicciones. Digamos, sus convicciones siempre fueron las mismas. Sí. Pero la estrategia que asumió en ambos casos, en ambos contextos, fue la oposición o el combate, digamos, en el caso de Santos firme la estatutaria. Y ese combate de convicciones se dio también dentro del propio gabinete. Hablábamos apenas hace unos meses, cuando fueron nombrados los ministros, que queríamos ver con palomitas cómo iba a ser un consejo de ministros con Gaviria y Corcho en el mismo lado. En una silla al lado de la otra. Porque por la jerarquía en la que se sientan los ministros en el salón, que es según la cartera que tengan, les tocaba literalmente al lado y no se decían nada más que el saludo. Hola, hola. Excepto cuando se ponían a pelear. Seguro. Y Corcho ganó esa pelea interna porque la pelea de mandar la reforma a la salud tal y como ella la había confeccionado estaba muy cerca del corazón del presidente. Pero fuera del Consejo de Ministros ya no todo depende de qué está o no en el corazón del presidente y a qué ministro le da él la razón en esas disputas. Y Corcho no tiene un historial, como hemos hablado, de lograr acuerdos, sino un historial incluso de divisiones dentro de los propios gremios médicos donde ha sido protagonista. Un ejemplo, Corcho creó una escisión del Colegio Médico de Cundinamarca, que se llama el Colegio Médico de Bogotá y Cundinamarca, y que existe al tiempo, donde hay gente más afín a ella, lo cual ha generado tensiones en ese gremio médico. Por lo que has dicho y como Petro ha venido hablando de los acuerdos que se lograron supuestamente con la reforma, pareciera que el presidente mantiene ese respaldo a su ministra. Sí, creo que
El talante de corcho ha influenciado un poco el tono del debate en torno a la reforma a la salud, porque si recuerdas, en campaña no era un tema central ni el que más se le cuestionaba a Petro. Sí. Se hablaba mucho más del tema de tierras y la expropiación o del tema pensional. Lo que pasa es que justo esas dos transformaciones cayeron en manos de ministras mucho más conciliadoras y con mucha más experiencia política que Corcho, que son Ramírez en Trabajo y Cecilia López en Agricultura, o el mismo José Antonio Campo en Hacienda, que tiene la promesa del cambio económico, ¿no? Claro. Por eso guarda sentido que ahora la discusión vaya a ser congresista por congresista y no con las cabezas de los partidos, como se supo ayer. Y en cualquier caso va a ser una discusión que recae en el ministro de la Política, que es Alfonso Prada, y no en Corcho. Pero igual va a ser difícil porque estamos a puertas de una campaña regional donde los intereses electorales cambian. Es decir, probabilidades de que la ministra se vaya en una locución presidencial de última hora, pocas. Pues es difícil porque Petro es impredecible. Sí. Pero sí podemos decir que perder en este momento a Corcho es muy costoso. Porque, como dijo el presidente del Senado, Roy Barreras, una caída de la reforma a la salud generaría un efecto dominó sobre la coalición y haría que se cayeran las otras reformas, la de trabajo y la pensional, porque los partidos ya le habrían medido el aceite al gobierno. Claro. Y además porque no es usual que salgan 4 ministros antes del primer año. Pues bueno, hagan sus apuestas, Juan Manuel. Muchas gracias por pasar por acá. Muchísimas gracias a ti. Y arranque el día con estas movidas. El avión presidencial y el resto de la flota de la Fuerza Aérea será utilizado para aliviar la crisis por el cierre de Ultra Air. El presidente Petro canceló todo viaje que le obligue a utilizar su aeronave. La tasa de interés subió a un 13% por orden del Banco de la República. La razón, los números de la inflación en enero y febrero de este año. Y Leticia, la capital de Amazonas, vuelve a las épocas de violencia de los 80s. Así lo reconocen líderes sociales y funcionarios públicos. Lea el reportaje en lasillavacía.com. Todas las movidas de poder están ya al aire en nuestra página, las redes sociales y en el en vivo. Y por acá cada mañana le tendremos calientito su desayuno político favorito. A continuación, en el feed de Huevos Revueltos con Política, escuche nuestra ñapa semanal para combatir la desinformación. Soy Tatiana Duque. Lindo fin de semana.